Vamos rápidamente ahora con Julio, Julio Birdman, que es analista político desde Argentina, desde Buenos Aires, ¿verdad? Con quien hablaremos un poco también su perspectiva desde Buenos Aires de lo que está sucediendo en el Perú ahora con la salida de Manuel Merino luego de que se vacara al presidente Martín Vizcarra. Ahora ingresa el nuevo presidente a los Estados Unidos, luego de ser definido en el Congreso interinamente, solamente está ingresando de manera interina hasta las elecciones que se darán en el próximo año, en el 2021. Bienvenido, Julio, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Julio. Muchas gracias por permitirnos esta entrevista, para conocer un poco tu perspectiva también desde Buenos Aires sobre lo que está pasando en el Perú en las elecciones y cómo esto podría también afectar o impactar de repente también a nuestra región, ¿no? Bueno, Perú ya merece un análisis más de tipo sistémico o estructural, porque es un país que tiene una enorme inestabilidad política desde hace muchos años, décadas, te diría que desde la emergencia del fujimorismo en adelante, y sobre todo desde la caída de Fujimori, el Perú viene en un continuo de presidentes que se ven asediados o no terminan su mandato, o bueno, en este caso tenemos una inestabilidad también bastante pronunciada, y muchas veces se ha buscado explicar esto en términos institucionales, ¿no? Perú tiene una combinación aparentemente muy poco feliz de ausencia de partidos políticos de orden nacional, con un Congreso con mucho poder, mucha fragmentación parlamentaria, porque hay bloques muy pequeños, y además presidentes que tienen poca popularidad y suelen tener poco apoyo parlamentario. Todo eso se conjuga con la facilidad para que los parlamentos desplacen presidentes con diferentes motivos, ¿no? Claro que sí. Vemos, como tú dices, muchos analistas en el Perú, por ejemplo, repiten esto, ¿no? Que los partidos políticos en el Perú son muy débiles frente a, por ejemplo, a otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos, donde el poder es menor, solamente existen dos partidos principales, que son el republicano y el demócrata, por ejemplo, en los cuales son muy sólidos y tienes diferentes, alas y corrientes políticas que discuten dentro de cada uno de esos partidos y que van influyendo y van tomando poder poco a poco en cada uno de estos y van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Hemos visto que desde 1930 a 1970 el Partido Republicano, como decíamos hace unos momentos atrás con nuestro primer invitado, la fuerza que tomó el liberalismo con por ejemplo, Nelson Rockefeller, quien lideraba el movimiento liberal republicano, ¿no? en el partido, mientras que luego en 1960, 70 fue que ingresa Reagan a cambiarlo todo, ¿no? Con un movimiento conservador, ¿no? Y en el Partido Republicano volteando un poco las piezas y cambiándolo todo, ¿no? ¿Cómo es que tú ves, por ejemplo, tú ves la posibilidad de que en el Perú o en los países latinoamericanos podamos llegar en algún momento a un sistema como el americano, en el cual existan dos partidos de esta manera? Ahora, tomando en cuenta que acá mismo en los Estados Unidos se está criticando mucho también este sistema de los partidos. Yo creo que no, porque América Latina tiene otras características que hacen que tenga otros modelos de partidos políticos. De hecho, en América Latina lo que suele ser predominante son las coaliciones y los frentes electorales, y los partidos políticos fuertes son una situación muy excepcional. Tal vez en Uruguay tengamos un caso de estas características, en Paraguay, en algunos que otros países, pero en general el formato tiene que ver con la formación de mayorías detrás de alianzas de partidos que luego tienen diversos niveles de inestabilidad en el gobierno. Tampoco Estados Unidos es un modelo interesante para América Latina, y menos hoy, porque Estados Unidos hoy está mostrando muchas falencias en su sistema y su régimen político, por el hecho de que justamente cuando surge, como está pasando ahora, una polarización en los dos partidos del sistema, se demuestra que también hay ciertas debilidades intrínsecas, y hoy Estados Unidos está a la puerta de lo que puede ser una resolución muy, muy difícil de la sucesión presidencial. Pero creo que América Latina en general, porque hay muchas Américas Latinas y muchos modelos políticos en América Latina, no va a producir esos grandes modelos
bipartidarios con base en el Congreso como Estados Unidos. De hecho, bueno, fíjate, el caso peruano es de inestabilidad de gobierno disparada por el hecho que el Congreso tiene fuerza. Es el país con un Congreso más fuerte, el sistema más congresional como sucede en Estados Unidos, que también tiene varias amenazas de impeachment a los presidentes, solo que se viven con menos dramatismo que en América Latina. También el sistema paraguayo, por ejemplo, tiene un Congreso muy fuerte, y eso también ha logrado intervenir en el caso de varios presidentes que han sido destituidos por parte del Parlamento. El caso de Lugo es el más reciente. También tiene Congreso fuerte Brasil, también tuvo instituciones presidenciales, dos, el de Dilma Rousseff y Collor de Mello, ambas muy polémicas. Por lo tanto, en América Latina lo que más estabilidad provee a los sistemas políticos son los sistemas presidenciales fuertes. Chile, por ejemplo, es uno de los países más estables, que es el país más presidencialista de todos, ¿no? Es decir, la América Latina tiene otras características de su sistema político y tal vez probablemente otras soluciones. ¿Crees que cómo está saliendo, cómo va a salir el Perú ahora con la elección del nuevo presidente de esta situación en la cual, si bien muchos organismos internacionales, regionales y internamente también en el país dan la elección del presidente Sagasti. Sagasti, lo ven como de manera positiva, como alguien que busca unir una vez más al país y traer la estabilidad, no solamente social, sino también económica, y con un presupuesto también módico. ¿Crees que se podrá mantener esta suerte hasta que lleguemos a las elecciones, ya que lo repito, hay todavía muchos grupos en el interior del país que todavía no están contentos con este resultado? Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Sagasti hace varios años. Es una persona que me parece muy valiosa, es alguien que proviene más bien del mundo de la academia y de la consultoría en organismos internacionales, el Banco Mundial y otros organismos de este tipo, un especialista en desarrollo económico, que es una persona que ingresa a la política partidaria hace poco tiempo, una persona grande que ya tiene 76 años y que se incorporó hace poco a la política partidista, antes tenía otro perfil. Me parece una persona que tiene un prestigio y una capacidad de diálogo que en este momento Perú necesita en el marco de la crisis, y creo que va a poder cumplir bien esa función de la transición. Lo que queda en la duda en el Perú es qué viene después de la transición, ¿no? Porque las elecciones, como bien decías, son en 5 meses, así están previstas, y hasta el momento no están claros los escenarios para las elecciones. ¿Quiénes van a ser los candidatos? ¿Qué opción va a presentar el fujimorismo, que ha demostrado en las elecciones previas que también tenía una fuerza remanente? Me parece que lo que queda por delante es probablemente una transición que se pueda llegar a completar, sobre todo si Sagasti logra calmar los ánimos en Perú, pero el interrogante que tenemos todos es cómo va a ser Perú para construir para el próximo periodo un partido político o un liderazgo político fuerte, con fuerte presencia en la opinión pública, en el Parlamento, y obviamente que gane la presidencia con una buena cantidad de votos, ¿no? Porque el sistema político sigue estando muy fragmentado en su oferta, ¿no? Tal cual. ¿Y crees, Julio, que, a ver, todo lo que América Latina, porque, a ver, Perú parecía como Chile, parecía un país que se estaba recuperando, o sea, estaba andando bien, y de pronto, ¡bloom!, o sea, estalla a pedazos, o sea, bueno, me hace acordar un poco también acá a Argentina, como, bueno, nosotros creo que le vamos ganando, ¿no? Porque en una semana tuvimos 5 presidentes. O sea que, bueno, dentro de todo, o sea, no están, o sea, nada, pueden, o sea, están, pero pueden, o sea, nosotros estuvimos peor todavía, o sea, no están tan mal. ¿Vos creés que, por qué se llega a esto? O sea, ¿por qué en América Latina hay países que está todo bien, parece que está todo bien, pero después parece una olla a presión y explota enseguida? Me gustaría saber tu opinión, o sea, porque lo vimos con Chile, lo vimos con, bueno, ahora lo vimos con Bolivia, lo vimos con Perú ahora, bueno, no sé, esperemos que no lo veamos más. Bueno, mencionaste varios temas.
En primer lugar, Argentina. Argentina en realidad parece como, si bien uno puede hacer comparaciones con aquella fatídica semana de la primera semana de enero de 2002, en realidad Argentina es como lo contrario, ¿no? Porque Argentina es un país que está políticamente estable, los gobiernos cambian de signo político sin gran problema, las coaliciones llegan al poder con muchos votos, por lo general logran como la mitad de los votos de diferentes formas. Exacto, te puede gustar o no, pero llegan con amplia mayoría. Sí, lo que es inestable en Argentina es la economía, ¿no? La política es estable, la economía es inestable. En Perú pasa todo lo contrario. La economía crece a ritmo sostenido hace muchos años, ha sido una de las historias de mayor éxito macroeconómico de la América Latina de las últimas décadas, si bien con pocas consecuencias sociales, porque en Perú crece la economía, pero no llega hacia la población peruana, que sigue con niveles de pobreza muy altos y con niveles de, entre comillas, derrame muy bajos. La ciudad de Lima, por ejemplo, son 2 o 3 barrios de gran poder adquisitivo y el resto de la ciudad es una ciudad que vive con muy mala calidad de vida para los limeños. Es decir, Perú todavía tiene una cuenta pendiente con la distribución del crecimiento económico. También tiene problemas, obviamente, de criminalidad muy fuerte, porque tiene ahí un floreciente mercado de drogas. Ya hace algunos años que Perú es el principal productor de cocaína del mundo, superó a Colombia, y buena parte de la violencia subyacente de la sociedad peruana tiene que ver también con todo eso. Por tanto, Perú tiene otro tipo de problemas. Pero creo que en América Latina, si se puede trazar una suerte de denominador común a todos los casos recientes, vos mencionaste todos los países que antes de la pandemia sufrían protestas populares fuertes, en Chile, Ecuador, Colombia, bueno, Venezuela, que es un caos, pero es otra historia la venezolana. En general, estos ciclos tienen que ver también con las economías que se retraen, ¿no? En América Latina, evidentemente, hay una sensibilidad social fuerte, sobre todo en la América del Sur, y hay respuestas sociales fuertes a los momentos de contracción económica. Yo creo que América Latina en este momento, el escenario más optimista es que salga de la pandemia con la B corta, ¿no? Con el rebote hacia arriba, y que eso permita mayor estabilidad social para sus gobiernos. En algunos casos probablemente esté más cercano el escenario, en otros, como el caso argentino, parecen más inciertos. ¿Crees que es un actor principal en nuestra región que va a permitir, digamos, reactivar la región? ¿Será Brasil, tal vez? Bueno, Brasil es una incógnita porque Brasil, por un lado, tiene buenos números domésticos. La economía brasileña sufrió, obviamente, una recesión en el marco de la pandemia, pero no se desequilibró, sigue siendo un país con baja inflación, con alta cantidad de reservas, con bastante estabilidad macroeconómica general, en términos fiscales también, y al mismo tiempo es un país que tiene, en la era Bolsonaro, una relación con la región bastante particular. El Brasil actual no es una locomotora ni política ni económica a nivel regional, es un país que está ensimismado y que está buscando, sobre todo en la primera etapa de Bolsonaro, está buscando generar alianzas externas y, digamos, aislarse un poco sobre sí mismo y su crecimiento, una cosa parecida a lo que intentó Chile, a lo que logró Chile, sobre todo desde los años 90 en adelante, o antes también. Yo creo entonces que la región hoy no tiene un proceso político regional claro, y cuando carece un proceso político regional claro, también son inciertas sus destinos económicos regionales claros. Por lo tanto, la región hoy parece un conjunto de países que merecen ser analizados de forma separada, y es muy difícil encontrar denominadores comunes regionales, salvo lo que proviene de los shocks externos, como puede ser, ojalá sea así, una subida de precio de las commodities. En los agroalimentos, en los últimos 2 meses vimos que la soja ha subido bastante, un precio que afecta mucho a Brasil, a la Argentina y a Paraguay, y también suben los minerales. Chile hoy está un poco aliviado por la suba del cobre, que está en sus mayores precios de los últimos 3 años. Hoy parece que la propuesta de la región es la recuperación de los precios de los productos primarios que exporta, y no tanto una apuesta a mecanismos o instrumentos regionales para coordinar las macroeconomías y los comercios intrarregionales. De acuerdo.
Muy buenos datos. Ahora, para cerrar, quisiera para hacerte una pregunta muy especial. ¿Cuál es tu perspectiva para la región en general? En vista, bueno, ya estamos casi a puertas del 2021, pero ¿crees que nuestra región se recuperará rápidamente, digamos, en términos generales? La región podrá, ¿cuál será esta figura que podamos ver a nivel regional? ¿Cuál va a ser la recuperación? Difícil hacer pronósticos en este contexto de la pospandemia. Ni siquiera sabemos cuándo termina la pandemia y cuándo va a estar América Latina plenamente recuperada del shock. América Latina es una de las regiones más afectadas por el COVID-19, bueno, el continente americano en general, ¿no? Eso lo vemos en los números de los contagiados y de los muertos y también los impactos económicos. Una de las hipótesis favorables para América Latina viene un poco de la reactivación de la demanda de recursos y de commodities por parte de China. China que está prometiendo demandar más productos en términos de cantidades a mejores precios. Por lo tanto, ahí está, te diría, la única esperanza de América Latina en marcha. La América Latina de las últimas 2 décadas al menos, y es una historia muy antigua, pero en las 2 últimas décadas sobre todo, fue muy sensible a las oscilaciones en los precios de los productos exportables provenientes de alimentos, minerales, energía y no mucho más. Por lo tanto, estamos todos esperando a que eso suceda. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos también, y ahí también la política de Estados Unidos, el giro político que pueda haber en Washington si finalmente se concreta una asunción pacífica del Partido Demócrata a la presidencia, es cómo va a ser la triangulación con China, porque da la impresión que esta nueva China, posiblemente recuperada con más fuerza que otros países de la pandemia del COVID-19, va a ser un factor importante para América Latina, pero va a tener seguramente otras condiciones y otras herramientas para jugar. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si China quiere comenzar a comprar productos agropecuarios o minerales en yuanes y no usar más el dólar como herramienta de comercio exterior? Sería un cambio revolucionario para América Latina. Por lo tanto, para responder un poco sintéticamente a tu pregunta, que sin dudas requeriría media hora para analizarla con detalle, creo que de la salida del COVID-19, la forma en que China se involucra en la región y la forma en que se triangule la política regional entre los países de América Latina, sobre todo Brasil, México, los grandes, Washington y China van a ser un poco los drivers del futuro de América Latina. Muchas gracias, Julio, por permitirnos estos minutos de conversar contigo y escuchar sus perspectivas para nuestra región. Ojalá que te pongamos pronto en el programa con otros análisis, obviamente. O sea, claro que sí. Es muy interesante. Gracias. Hasta la próxima, Julio. Es Julio Burman, analista político desde Argentina. Muchas gracias.